Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, esta clase la voy a dictar yo. Vamos a hablar, como dijo el profe Pedro, del área formal en educación. Así que vamos a ver desde otro punto la educación física en el agua. Bueno, para tratar este tema nos basamos mucho sobre un libro que se llama así Educación Física en el Agua, que es de una magíster, Florencia Díaz Kelly. Bueno, es profe también de Educación Física y se ha dedicado mucho a todo este tema. Como ustedes saben, el apunte del profe Pedro está súper completo con todo. Le faltaba nomás esta partecita, diríamosle así, de el área formal. Entonces le quisimos agregar este tema para que a ustedes se les vaya clarificando un poquito todo lo que es referido cuando tengan que ir a hacer las prácticas de la enseñanza, tengan que ir a trabajar a una escuela. Bien, acá armamos con el profe como un plano conceptual de lo más importante de este tema a ver, y podemos ver que, bueno, la educación física es en el agua. Nosotros la vamos a encarar desde el lado de la Ley Nacional de Educación, que es la 26.206, en donde pone al sujeto como lo más importante, ¿sí? De ahí arrancamos para poder analizar la educación física en el agua. O sea que la vemos ya como una intervención pedagógica, ¿sí? No como algo aislado que se puede tratar. ¿Qué es educar? Es independizar, como dice Di, y podemos tomar dos caminos, el método inductivo y el método deductivo. Como saben científicamente, el método inductivo sale de las partes para llegar al todo, y el método deductivo arranca con el todo para llegar a las partes, ¿sí? Esa sería la definición más o menos científica. Pero nosotros acá podemos distinguir algunas características que están tanto del método inductivo, que es a través de la imitación de gestos, es un conocimiento segmentario, se busca la excelencia del movimiento y generalmente el conductor, el profesor, el docente se maneja con el comando directo. En cambio, el método deductivo ya pone al sujeto como principal análisis, como un sujeto biopsicosocial y espiritual, que después ya lo vamos a ver más adelante, para reconocerse mejor que ayer. Se busca las valorizaciones actitudinales desde el desarrollo psicomotriz, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una forma, como dice acá, mejor que la otra. Hay circunstancias y el accionar sobre ellas depende mucho del ojo del observador, del docente y su formación. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, nosotros vamos a ver, ¿sí?, en qué contexto, en qué lugar, de qué forma vamos a trabajar de acuerdo al entorno que nos rodea. Porque si, por ejemplo, nosotros le pedimos a un alumno, ¿sí?, disociar un gesto técnico, ¿sí?, que lo ha logrado a través de la automatización, ¿sí?, nosotros le va a costar mucho. Por ejemplo, un ejercicio correctivo de crawl, que le pedamos hacerlo con un solo brazo, si lo aprendió a través del método inductivo, a través de imitar los gestos, sin tener un desarrollo, le va a costar disociar ese movimiento.
En cambio, si la técnica completa la logró a través de realizar ejercicios de contraste, de sensibilidad, de revisión, de ajuste, de análisis del propio alumno, seguramente va a lograr disociar ese movimiento de la brazada de crawl por separado con un brazo. ¿Se entiende? Bien, después vamos a retomar a esto, pero para no alargarnos, acá volvemos a lo que es la educación física. Contribuye a la educación de la persona desde el movimiento y no para el movimiento. O sea, tenemos que salir un poquito de esa idea de que la educación física es movimiento, movimiento, movimiento. Sí, es movimiento, pero nosotros desde el sujeto en movimiento tenemos que tratar la educación física. Según la Ley de Educación Nacional, que ya nombramos antes, esta ley prioriza mucho los valores, ¿sí? Ahí hace referencia a 3 pilares que tiene esta Ley de Educación Nacional, que es inclusiva, obligatoria y el alumno es protagonista, ¿sí? Bien. Se reconocen en esta ley también como bajarla, ir bajando el lineamiento hacia las escuelas, que hay 2 etapas, la etapa de la educación física y la etapa del deporte, ¿sí? En todo ser humano que va siguiendo. Esto, ¿qué nos dice? Que nosotros en la escuela tenemos que apuntar al reconocimiento y a la perfección de las habilidades motrices para manejar nuestro cuerpo en el espacio y para manipular y o manejar objetos. O sea que nosotros tenemos que tratar de darle un abanico tan amplio, tanto en lo terrestre como en lo acuático, a los niños en las primeras etapas, para después pasar al desarrollo deportivo. ¿Se entiende? Bien. Si seguimos, acá lo que acabo de decir, práctica pedagógica sistemática lúdica terrestre, ¿cuál es la diferencia con la acuática? Justamente el agua. Sí, el agua complejiza un poco, pero brinda muchísimos atributos. Optimiza y da un valor esencial al bagaje motriz, agudiza el sentido kinestésico, con todos lo que implica eso. La mecánica respiratoria es diferente, o sea que aprendemos a respirar de otra forma. Todo eso nos brindan las actividades en el agua, ¿sí? Entonces, con toda esta información, ¿cómo nos sentamos a planificar para la escuela formal? Según la Ley de Educación, ¿sí? Según el sujeto con la concepción holística, biopsicosocial espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a analizar su espíritu, sus ganas, su contexto social, su psiquis, que va a ser formada por todo esto, el contexto social y espiritual, y la parte corporal del movimiento. Eso quiere decir biopsicosocial y espiritual. Nosotros vamos a tomar al alumno con todo eso, ¿sí? El alumno acá, a través de esta ley, es el protagonista en la construcción de los conocimientos y nosotros, los docentes, somos sus guías con herramientas y recursos. Ya el planificador no es un mero observador, como dice acá, sino que forma parte de ello. Nosotros nos involucramos a la par del alumno, ¿sí? No estamos parados en un altar y le damos las indicaciones solamente al alumno. Acuérdense que estamos hablando de cómo nosotros nos vamos a posicionar frente a una planificación y una actividad en la escuela formal. La acción pedagógica toma total relevancia en función del cómo y del para qué, ¿sí? Acá aparecen en juego los NAP. ¿Qué son los NAP?
es la forma que tenemos de guía que nos baja la Ley de Educación Nacional, que son los núcleos de aprendizaje prioritarios. Cuando vayan a hacer las prácticas de la enseñanza, seguramente en taller docente los van a ver. Yo acá tomamos con Pedro algunos ejemplos importantes que son en relación con las prácticas corporales ludomotrices referidas al conocimiento, expresión, dominio y cuidado del cuerpo, en relación con y interacción con otros y con el ambiente natural y otros. ¿Qué quiere decir eso? Cada uno de esos NAP, por ejemplo, tiene sus contenidos a desarrollar relacionados con el medio acuático y las herramientas que nosotros disponemos para ofrecerle a los alumnos, ¿sí? Todo esto va a estar ampliado en un material que vamos a bajar a la plataforma para que ustedes puedan ir y buscar ahí un poco más de información. Esto es como para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando, ¿sí? Y por último, decimos, de esta forma se secuencia la iniciación acuática del alumno priorizando cuestiones actitudinales por encima de los exclusivamente motrices. O sea, nosotros tenemos que focalizar en el aspecto bio, psico, social y espiritual del alumno para a través de eso poder trabajar el aspecto motriz, ¿sí? Entonces, el docente podrá visualizar todo esto y brindará las herramientas necesarias según el contexto en el que se encuentre. Esto va a posibilitar en un futuro una vida deportiva con un mayor caudal de bagaje motor, ¿sí? Para tener en claro tenemos que saber diferenciar qué es nadar y qué es la natación. Eso nos va a guiar a la hora de planificar para el área formal y para el área no formal. Como dice acá, nadar es el desplazamiento en el medio acuático sin contacto con el suelo o otros puntos fijos gracias a la acción corporal que genera una reacción, un desplazamiento en dirección opuesta al sentido en el cual se realizó dicha acción, ¿sí? Y la natación es exactamente lo mismo, pero con una eficiencia en el nado y respondiendo a determinadas reglas, ¿sí? Esto nos da pie a la próxima clase cuando hablemos de escuela de natación en el área no formal. ¿Qué es el área no formal? Clubes vecinales o todo lugar, un gimnasio que contenga un espacio de medio acuático, el río, el mar, bueno. Yo ahora acá les voy a dejar, si me permite el tiempo con el programa, un videíto que nos muestra toda la amplia gama que tenemos para trabajar en el agua. Espero que